no el cómplice, no el difusor. No tiene nada de malo cuestionar al poder desde los medios de comunicación, para eso estamos. Ha sido precisamente la creación de APN lo que ha permitido el disciplinamiento de los medios en La Pampa. A través de la economía, a través del dinero y del aporte. Imagínense que este estatuto nos obliga a nosotros a estar en blanco, registrados, cobrar un sueldo, tener una categoría, afiliarnos a un sindicato, discutir paritarias y a partir de los 90 con el monotributo las empresas lograron que los periodistas saliéramos de ese estatuto. En La Pampa no debemos quedar menos de 100 conveniados, trabajando como trabajo yo, que me voy a jubilar como periodista, y la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de prensa trabajan monotributeando, lo que es ilegal, irregular. Y no hay empresas en condiciones de absorber a estos trabajadores como yo, que ya estoy grande, pero hay muchos jóvenes, en un diario como La Arena, o el diario como La Reforma, cuando esos diarios dejen o desaparezcan o se achiquen al mínimo indispensable. Ya de por sí el papel está desapareciendo y estas empresas, que eran las únicas que contrataban empleados en relación de dependencia, los que se jubilan no los reponen, se están achicando muchísimo. ¿Y por qué el Estatuto del Periodista Profesional nos da una categoría y demás? Porque para garantizar la libertad de expresión en Argentina se determinó, siguiendo un modelo que es el modelo francés, que había que resguardar al que buscaba la información, al que produce la información, que es el periodista. Resguardando al periodista, dándole buenas condiciones, otorgándole un nivel de vida, una categoría, una posibilidad de sindicalizarse, se resguardaba a un trabajador que hiciera con su ética, digamos, un trabajo responsable. Hoy no podemos ver si la mayoría no está en relación de dependencia. Entonces estamos llenos de compañeros y compañeras precarizadas. Es una situación de La Pampa y del país, y me temo que probablemente trascienda las fronteras del país. Y si ustedes miran APN, si alguno ingresa a la página de APN, que es una página web del gobierno de la provincia, donde todos los días se cuelga información con fotos de lo que hizo un ministro, de lo que hizo el otro, de una inauguración, de un discurso, van a ver también que en una de las pestañas dice medios, y si uno abre ahí, hay infinidad de medios web, muchos de los cuales ni conocemos. Todos reciben pauta oficial, todos reciben a fin de mes una pauta que se banca a través de una factura. Así que yo siempre me imagino colegas míos, compañeros y compañeras, que de repente se ven obligados a pedir una factura a un ministro al que al otro día le tienen que hacer una nota, o al revés. Le hacen una nota el primer día y al otro día le tienen que ir a pedir una publicidad. Eso no existía todavía cuando salimos. Pero ese es el contexto que tenemos hoy. Mi contradicción siempre es la misma, que si quiero hacer lo que deseo, probablemente no me alcance para comer. Y si trabajo de lo que quiero, como trabajo hoy, no puedo escribir lo que quiero, ¿no? Y Lumbre sirvió para eso. Sirvió para que pudiéramos hacer lo que no podía escribir yo en La Nación, el Bajo en Clarín en ese momento, que Juan Carlos había salido de La Reforma. Y yo les pido disculpas, pero quería usar este espacio para contarles que la realidad del periodismo de La Pampa es crítica, lamentablemente crítica, porque no tenemos fuentes de empleo genuinas. La mayor parte de los compañeros están precarizados y precarizadas, sobreviviendo como pueden, y esa es tal vez la razón por la cual no hay ni tiempo ni ganas de hacer una autocrítica, de generar un nuevo paradigma. Nosotros del sindicato hace ya un par de años que estamos intentando generar un paradigma nuevo que incorpore una ley de pauta incluso. Que no solo le dé criterio al gobierno provincial de qué es una pauta y cómo se debe distribuir, sino que nos permita a los trabajadores y a los medios registrarse, como lo decía el Estatuto del Periodista, y de algún modo parar la pelota y ver si incorporamos alguna nueva forma de trabajar. A lo mejor en este contexto en el que estamos hoy esperaban otra reflexión y les traje algo con mucho dramatismo, pero me preguntaron por la Agencia Provincial de Noticias y es lo que nos está matando, digamos.
Yo quiero hacer un comentario antes de darle pie a quienes nos están acompañando para dialogar, hacer preguntas. No, lo que yo, un comentario, no, dos, pero pequeños. El primer tema que te digo, Flavio, es que me parece que la experiencia de Lumbre fue posible porque fue un colectivo el que la llevó adelante. Si cada uno se mantiene aislado en su desesperación, pues total poder siempre hay y siempre te va a tratar de cooptar. Entonces ustedes pudieron llevarlo adelante porque había una situación colectiva que ustedes le llevaron adelante, no solo en sus personas, en su práctica periodística cada uno, sino una situación social, y todo lo que acompañaron, todas las que lo acompañaron. Entonces eso yo tengo la firme convicción de que las salidas de la opresión son colectivas. Eso. Y la otra es que la situación esa de asfixia que choca con la ética se produce y se multiplica sobre todo en lo que son los trabajadores que somos centralmente intelectuales. Porque una de las formas mayores de dominio es la opresión intelectual, el impedimento del intelectual a producir su propio ser, su propia concepción. Y los periodistas no son los únicos, todos aquellos que realizan esa tarea tienen esa presión sistemática. Nosotros acá hay varios que somos del área de docentes, las docentes sistemáticamente tenemos y tenemos que luchar permanentemente contra las lógicas autoritarias del Estado y el trabajo que uno ama con los chicos y las chicas. Estamos hermanadas. Bueno, no, queríamos ver si quieren realizar alguna pregunta, tener alguna participación. Algunas de ustedes han participado, han escrito. Ya está Jimena y está Virginia. Allá tenemos a Juan José Reyes. Bueno, otros y otras que a lo mejor yo no estoy mencionando, pero que participaron. Así que, y el que no haya participado, que quiera preguntar. Sí. Allá tenemos. Y me señor Lumbre que era bastante decía, ¿cómo hacen, digamos, para recabar la información, porque además ustedes decían cosas muy fuertes, pero que eran verdaderas? ¿Y cómo hacen para sacarle al poder esa info, digamos, ya sea de cuestiones de corrupción? No le estoy pidiendo que me develen la fuente, obviamente, pero ¿cómo se hace en el ejercicio para un poder tan hegemónico que condiciona hasta el bolsillo, hasta digamos, la opinión, digamos, un poder que siempre va a tender a oprimirnos desde el punto de vista de la información y a cercenar los derechos y a limitárselos? ¿Cómo en eso hicieron, en este caso con Lumbre, para conseguir una información tan sensible que se la sacaban al poder? ¿Cómo se hace el periodismo así? No. Mira, Marco, creo que siempre la persona que te pasa un dato cree que es la única que lo sabe. Y no es así. Siempre hay más personas que saben ese dato. Y en los datos más sensibles, siempre hay en el poder pliegues, hay peleas, hay confrontaciones, y la información llega del lado más impensado, del lado más impensado. En lo estrictamente lo que es el periodismo de investigación, siempre hay un canon que el periodismo de investigación es una información que alguien no quiere que se conozca, que la busca el propio periodista, que el propio periodista la revela, la construye por análisis, por información. Tal vez lo más, no sé, lo más paradigmático sea el Watergate, qué sé yo, pero siempre, bueno, en ese caso está clarísimo, era una diferencia o una fuente desde el mismo seno del poder, el número 2 del FBI
que era Garganta Profunda, que les decía, y porque tenían diferencias políticas con el sector, pero siempre, siempre hay alguien que quiere contarte algo y que quiere que se conozca. Y a veces, ojalá que sea más veces, alguien que por solo el hecho de su vocación democrática, que sabe algún tema que sabe que tiene un interés social, es la que lo saca a la superficie. Ojalá esto sea, digamos, la norma, que la vocación sirva para revelar lo que le interesa a la sociedad. Sí, Marcos. Y también hay otra cuestión que yo le pedí al Vasco que la contara, pero a veces la información está a la vista y disponible y nadie la busca. Un día el Vasco me dice, Flavio, no recuerdo exactamente las palabras y el contexto, me dice, ¿por qué no vamos a ver las declaraciones juradas de los funcionarios? Había una ley que había hecho en la época de Néstor Aguad, que había sido renovada sobre las declaraciones juradas en el contexto de la reforma política y demás, para transparentar. Y las declaraciones juradas estaban en el Tribunal de Cuentas, ahí eran resguardadas y eran de uso público. La ley decía que eran de libre acceso al público. Entonces el Vasco y yo nos presentamos en el Tribunal de Cuentas. Estaba Irene Giusti, ¿te acordás, Vasco? Irene Giusti estaba allí en el tribunal, era la encargada de guardar o de contener las declaraciones juradas. Y simplemente tomando las declaraciones juradas que cualquier ciudadano o ciudadana podía ir a consultar, pero que absolutamente nadie lo había hecho en la provincia, nosotros hicimos varios números de lumbre e incluso le costó el cargo a Patucho Álvarez haber leído su declaración jurada, en la que decía que tenía 5.000 cabezas de ganado en campos y demás. Sí. O sea, era una información que estaba disponible, que no hubo ninguna fuente que la trajera, solo a veces hace falta que haya la intención, la voluntad y saber dónde ir a buscarla, digamos. Tener las dos cosas. Y otra que me acuerdo. Y déjame decir una cosa, Flavio. Lamentablemente después hubo una reforma política, esas declaraciones juradas, donde la reforma fue para esconderlas y hacer más difícil el acceso. O sea, siempre la lucha es de los periodistas y del poder político, siempre. Y a veces son muy hábiles desde el poder para... En ese momento la información tenía simplemente la dirección del lugar, de la casa, la dirección, los datos catastrales. Eso nos permitió, por ejemplo, cuando nosotros sacamos la foto de la casa de Luis Aranís, en la declaración jurada figura un terreno. Ese fue el disparador de una investigación, además de otras denuncias sobre otros funcionarios. Digamos, siempre hay una pelea y el poder tiene más herramientas para luchar. Por eso digo, tiene una vocación para tener acceso a la información y que se imponga la vocación de la libertad de expresión. Bueno. No, está bien, está bien. Ahí Fernando. Lo que termina primero, Flavio. No, sí. La otra anécdota que tenía que contar es una persona que me llama, me dice, usted, Francolini, usted de Lucas, sí, tengo algo que contarle. Y le digo, bueno, no, me dice, tiene que venir a mi casa. Bueno, vivo en una quinta, ¿usted anda en auto? No, le digo, bicicleta. Ah, bicicleta sí, si viene en auto lo tiene que dejar lejos. No, no quiero que ni por casualidad lo vinculen conmigo. Cuando llegué, el tipo estaba esperando, cerró la puerta, me hizo meter la bicicleta dentro de la casa, ¿no? Y me contó una historia de cómo Waber, en la Dirección de Estadística y Censo, estaba a cargo de la mujer, la esposa de Baladrón, Libertad Martínez, y un puntero político llamado Roque Medina. Me contó con lujo de detalles, porque era empleado del lugar, cómo funcionaba, ¿no? Y cuando fui a salir otra vez, para que se haga de noche. Pues hay gente así, que tiene esa... Y bueno, en ese momento había dónde ir a
Tal vez podía contar a nosotros o a los chicos del Pingón o al programa, no sé, Violando la Norma, pero había donde hoy creo que no. Digo, no quiero ser tan taxativo, parece que no hay donde ir. Y bueno, esa es la búsqueda. Ahora sí, entonces, Fernando. Sí, bueno, primero gracias por habernos permitido este encuentro con Martínez y los compañeros de Lumbre a la cátedra, ¿no? Yo me perdí la presentación anterior cuando fue en el sindicato de prensa. Y eso que hablaban ustedes sobre el vínculo entre los lectores y el medio, más allá del primer impacto de la etapa del primer número, a través de los años se sostuvo, digo, y ese es un logro periodístico también de mantenerse en la defensa de una ética profesional como la del ejercicio del periodismo crítico, digamos, si no, no hay posibilidad de que sea un periodismo, sino quizá es una reproducción de noticias oficiales. Y antes de comentar, porque lo que yo, más que preguntar, quiero comentar cómo fue ese vínculo con el medio. Yo estudiaba en San Luis en el año 2002, me fui a estudiar allá. O sea que al año que salió Lumbre, yo me voy a estudiar allá. Y al regresar en el verano del 2003, me encuentro con Lumbre sin querer, digamos. Yo andaba buscando un disco de Víctor Jara en el kiosco de José Perrota, y laboraba como peón de albañil de un amigo con el que hoy vinimos acá, somos de Munifreda. Entonces yo cada sábado cobraba la semana y me venía a pasar el sábado a Santa Rosa. Entonces yo arrancaba los sábados a la tarde por el kiosco de José. En dos oportunidades busqué ese disco, no lo encontré, entonces José me dice, yo te lo grabo. Y charlamos dos o tres cosas, me preguntó cómo estaba San Luis, le dije, depende de cómo se mirara. Entonces, bueno, ya ahí José tuvo otra forma de charlar. Y al tercer sábado me ofrece un número de Lumbre. Y ahí empiezo a leer Lumbre, a través de José Perrota. Al otro sábado, porque yo estuve 2 meses y medio, al pampeano le cuesta irse a la llanura cuando regresa a la llanura. Como al cuarto sábado ya me dice, te voy a dar un ejemplar de la revista universitaria que hacíamos con unos amigos universitarios, que pudimos sacar 1 o 2 números más. Y digamos, así empecé leyendo Lumbre. Entonces, a través de todo ese año 2003, además de que nos mandaban la encomienda con comida a mí y a mi hermana, a mi viejo le encargaba Lumbre. Y al abrir la caja, yo lo primero que buscaba, yo ya sabía que iba el Morphy, pero yo necesitaba el Lumbre. Y durante años lo busqué a Martínez, tratándolo de contactar, y yo nunca pude encontrarlo en todos esos años. Allá por el año 2004, 2005, conocí a Marcela Abercorn, y entonces ella me dice, yo le voy a hablar a vos, a Martínez le voy a hablar de vos, y cuando vos vayas a La Pampa tenés que tratar de contactarlo, llamarlo. Finalmente creo que alguna vez pude hablar por teléfono con él, pero fue muy breve, y hasta el año 2016 no lo pude conocer. Y ese año primero me convertí, y creo que fue lo más lindo que pude hacer como canillita de medios, es vender Lumbre. Al punto que en Winifreda, durante ese periodo del año 2016, se llegaron a vender un promedio de 70 números por cada ejemplar que salía. Lo cual para mí fue muy gratificante. Nunca me sentí tan feliz de ser canillita de un medio como cuando lo fui de Lumbre. Había sido de otros medios, había sido canillita del diario El Diario, había sido de la Ciudad de Movimiento de Eduardo Castells, donde también hacía notas pueblerinas, pero haber sido canillita de ustedes, creo que fue lo más lindo que me pudo haber pasado como canillita de un medio. Y creo que eso estaba en la necesidad de la gente, como ustedes dijeron. Creo que podría ser factible, solo que a veces es más difícil en los términos de la cuestión económica. Digamos. Hay tanta dificultad económica para acceder al papel, que eso es lo más dificultoso. Después, como ustedes dicen, las grietas que va dejando el poder y las pujas entre sí,
podrían hacer posible un medio. Además, el medio gráfico no es lo mismo que el digital. El papel respira en la calle, no en una tecnología digital. Pero yo soy también de los que abraza el papel. Además, el papel impreso queda, los sistemas electrónicos se caen. Así que bueno, muchas gracias, era eso lo que quería comentar. Gracias. Mónica. Sí, bueno, gracias. No, estoy aquí, ¿me escuchas? Perdón, perdón, por la gente que está conectada, disculpen. Bueno, gracias a los compañeros y bueno, y a la cátedra. Por supuesto, es un profundo sentimiento porque son compañeros de militancia gremial. Flavio para mí es un hermano del sindicato de prensa. Lo que quería preguntarles y que en parte ha sido mi preocupación, no solo como comunicadora, como periodista, sino también como docente de la carrera de comunicación, es cuál es la reflexión que ustedes hacen, porque si bien es cierto que la precarización, que la cuestión económica es un condicionante para la libertad de expresión, en estos últimos tiempos, personalmente pienso que hay una cuestión muy fuerte respecto de la cooptación, más allá de lo económico, en el ejercicio del periodismo. Y eso me gustaría tener la opinión de ustedes, la reflexión, como, bueno, por la trayectoria que tienen en los medios. Un poco retomando lo que dijo Flavio, comparto el diagnóstico. Lamentablemente, en los medios gráficos, en la prensa en general, lamentablemente vivimos una presión enorme por la presencia y la dependencia de la pauta. Enorme. Y lamentable, y bueno, nosotros coincidimos que somos que tenemos participación gremial. Nosotros estamos bueno, no en la disyuntiva, sino se da la paradoja que estamos reclamando salarios de hambre. La prensa a nivel nacional es uno de los convenios que menos reajuste tuvo y que más atrasado está, si no es el que más. El otro día nos mostraba en trabajo, el secretario de Trabajo nos mostraba las escalas, es el más atrasado de todas las funciones, de todos los convenios, todas las actividades. Nosotros fuimos a protestar, ya no sabíamos qué hacer, fuimos a una conferencia de prensa a pedirle a Silioto que se interesara por el laburo nuestro. Le dijimos que nuestro laburo se degradaba, que vivíamos situaciones complicadas, y el único logro fue que los medios tuvieran 35% más de pauta y nosotros siguiéramos hambreados. Así que esa es la situación. Por eso lo que dijo Flavio, la apuesta, el reclamo para tener algún tipo de financiamiento extra. Pero terminamos con el gobierno, que estamos generando la condición para que presionen a las patronales y nuestro trabajo se degrade y la gente crea menos en el trabajo, o compre menos o tenga menos influencia política los medios. Esa es la paradoja, la situación que se da. Si en algún momento los medios fueron importantes, tal vez fue la perspectiva del diario La Arena, que era opositora, que le fueron a buscar, y que hoy habría que ver qué audiencias tiene el diario, qué lectores tiene el diario. Cuando menos valor tengan, menos van a importar. Y el escenario de los medios digitales, muchos medios donde se pierde donde se pierde la importancia, donde se pierde el valor de cada lugar.
Esta es otra de las paradojas que sufrimos. Y después está hay un proceso claro de estos últimos años, vamos a hablarlo claramente, la postura del kirchnerismo que salió que tenía un diagnóstico de lo que es la política, de lo que es la preeminencia de los grandes medios, en todo caso, convivió con los grandes medios, convivió con Clarín en su momento, convivió hasta que lo empezó a perseguir en todo caso. Pero no solamente el kirchnerismo persiguió periodistas, medios grandes, primero persiguió periodistas, primero lo persiguió a Julio Nuder en Página 12, que no podía hablar de inflación, después lo persiguió en Radio Nacional a Pepe Eliacher, y levantaban el teléfono contra los periodistas, no contra los grandes medios. A Clarín primero lo persiguió por las deudas fiscales o por las deudas impositivas, después lo persiguió en pleno lío con Uruguay, lo persiguió por la cuestión ambiental del papel, con investigaciones, ¿no? Y después empezó con el tema de derechos humanos. Dije, voy a hablar claro porque es un tema que capaz que muchos no están de acuerdo y creen que hay que combatir los grandes medios. Cada uno pensará lo que sea, o si eso son expresiones son expresiones del grupo de poder, hay que ver para qué los queremos condicionar, para qué los queremos enfrentar. Y se ha dado esa prédica del kirchnerismo que los periodistas nos compramos y nos vendemos. O sea, está claro, o sea, nos hace daño a todos y nos ha terminado haciendo daño. O sea, todo el mundo cree de un lado o del otro que los periodistas se compran y se venden. Y se hizo un gran conglomerado de medios a partir de no pagar el impuesto a la nafta. Se eliminó, hubo un logro de eliminar calumnias e injurias, calumnias e injurias para penar, pero coincidió con que se eliminó y se largaron un gran conglomerado de medios que no hacían periodismo, empresarios que no hacían periodismo para crear grandes conglomerados de medios, revistas, pautas enormes, que sirvieron para confrontar. Y nosotros pagamos, yo creo que estamos pagando parte de eso, además de otras paradojas. Reclamamos la libertad de expresión, la reclamamos en los medios, en la prensa gráfica, y tal vez las redes sociales, si en esta democracia, pueden ser la libertad de expresión por excelencia. Hoy nadie puede decir, de hecho, en las redes sociales se dice cualquier cosa, se tutea al otro, se lo difama, y alguien puede creer que eso es ejercer la libertad de prensa, y en realidad no significa ejercer la libertad de prensa. Vivimos en ese mundo donde todos pueden decir de todo en las redes sociales, pero no significa que tengamos más libertad de expresión, que tengamos más libertad de prensa. Por eso algo Flavio dijo recién, nosotros para la libertad de expresión, para dignificar el mandato, el estatus que tiene la libertad de expresión en el esquema democrático, el valor que tiene la Constitución, esa cuestión, esa mención que hacía Juan Carlos del fallo de Fantini, necesitamos de empresarios que puedan dignificar el laburo, de periodistas y obviamente de audiencias que tengan vocación democrática. Creo que está un poco roto, está un poco complicado,
pero para mí la salida es por donde dice Flavio, necesitamos periodistas, necesitamos la vocación, necesitamos un esquema, una estructura que logre financiar la actividad de prensa, no sé cómo, o sea, quién elegir que es mejor que el otro, pero en las audiencias, en los financiamientos propios, en los lugares, en los puestos de trabajo, en incentivar eso, en garantizar una pauta que no te dependa del funcionario de turno, o sea, contratos que excedan los mandatos, financiamientos que excedan los mandatos, a partir de cosas es lo que necesitamos para ejercer la libertad de prensa. Y bueno, y si un poco responderte que está complicado, que algunos, yo creo que no, el periodismo militante no es periodismo en el sentido de que parte de la militancia, de la verticalidad, el que milita, yo puedo militar, ser convencido militando en el gremio, defender a rajatabla compañeros que a veces defender lugares, defender posturas, pero precisamente el lugar de la prensa es la crítica al poder. Y en esto yo vuelvo al tema de tierra. Nosotros podemos criticar los 40 años del peronismo, podemos criticar que son mañosos, que Marín es mañoso, que Berna es mañoso, pero hay un margen de tolerancia, son muy mañosos para manejar, para tener un canal estatal donde no hay debate, donde no es lo que pensamos de la televisión pública, de Canal 3, pero el límite pasa cuando se toca la libertad política. Y contra Tierno salimos todos, era PJ, salimos todos porque se toca la libertad política del poder. Podemos renegar contra el sistema económico, podemos renegar contra el poder de las empresas que las pueden controlar o no, pero cuando nos tocan la libertad política, para eso está la prensa y para eso está en eso nos unimos todos, porque la opresión política es lo que no toleramos, que no tolera el sistema. Bueno, si me permiten, yo creo que entendí perfectamente la pregunta de Moni. Se naturalizan cuestiones. Cuando yo entré al sindicato la primera vez, no tenía ni idea de lo que era un sindicato y recuerdo que de una de las personas que aprendí era de Patti, que estaba en esa época en la seccional Santa Rosa, de Utelpa y Mónica. Y una de las primeras cosas que aprendimos era que el nuestro era un sindicato de periodistas, pero digamos, se trasladaba también a otros sindicatos, porque los sindicatos están compuestos por personas de distinta extracción. No se puede decir que un sindicato sea o peronista o radical o de un partido. Un sindicato agrupa a trabajadores que pueden pensar diferente. Y entonces nosotros dejábamos en la puerta el sindicato. La dejábamos en la puerta del lado de afuera, dejábamos el partido político, cualquier otra cuestión que pensáramos para poder militar. En el periodismo también debería pasar lo mismo. Donde iba Mónica es, si bien el periodismo gráfico que nosotros abrevamos viene de una etapa en el siglo XIX, donde eran pasquines políticos, había un periódico que era anarquista, otro que era comunista, otro que era radical. A partir del siglo XX, cuando el periodismo toma otro formato, comienzan a establecerse los principios que rigen al oficio o la profesión, y precisamente había un desprendimiento de esos intereses. Puede tener su ideología, pero su interés lo deja en la puerta. Cuando yo voy a trabajar en la redacción, me tengo que desprender de los intereses particulares que tengo para poder entrevistar tanto a uno de un pensamiento como otro o difundir una información. El periodismo militante al que refiere el Vasco es como volver a aquel viejo periodismo decimonónico en el que yo utilizo las herramientas del periodismo para un determinado fin. Para un determinado fin.
Y eso me parece que ha sido un retroceso. Yo no creo en el periodismo militante como se lo entiende. No puedo hacer militancia política por un partido determinado desde un medio de comunicación. Hay mil otras formas de ejercer la militancia. El medio debe ser un medio informativo, si no le estoy faltando un respeto a la gente. Yo creo que la pregunta de Mónica iba para ese lado, para que dijéramos que no es solamente el condicionante económico el que hoy hace que los periodistas adopten determinadas posturas. También hay una mala interpretación de lo que el periodismo es, al transformarse en ese periodismo militante, hacer una campaña política desde un medio de comunicación, por ejemplo, sin que me la estén pagando, simplemente porque yo quiero que gane ese partido. Eso me parece que es lo que también nos hace absolutamente permeables a los cuestionamientos de la comunidad. Si, ¿quién van a creer si ya no pueden creer ni siquiera a nosotros, que somos periodistas? Creo que apuntaba un poco ahí lo que preguntaba Mónica, y bueno, para mí es un retroceso franco que ha tenido la prensa en el periodismo militante, entre comillas, de un lado o del otro, de la grieta, como se llama, un solo. Y creo que no, el dinero no es lo que justifica. Pero bueno, hay profesiones, qué sé yo, los jueces ganan mucho dinero y se corrompen igual, ¿no? ¿Para qué te vas a corromper? Ganás 1 millón de pesos por mes, igual te corrompes. Bueno, periodistas nos corrompemos por necesidad, no ganan 1 millón de pesos. Ojalá, si tuviera, algunos se corrompería si ganáramos bien, seguramente. Pero bueno, no ganamos bien. Entonces, ¿qué le vas a decir a una persona que no llegue? Nuestro salario que decía recién el Vasco, para que por ahí cuesta, la gente dice, trabajar en la arena, debe ganar re bien. La mayoría de nuestros salarios, diría el 80%, están por debajo del nivel de la pobreza. En mi caso, con 35 años de antigüedad que tengo, yo no llego a cobrar 140.000 pesos. Como sueldo en blanco. Sí, y le digo el número porque entonces ustedes se dan cuenta, sí, nosotros cobramos, no podemos mantener una familia con un trabajo de violencia. Eso forma parte de lo que es de disciplinar el discurso, ¿no? También. Y la idea que tenemos nosotros es establecer algún tipo de paradigma por el cual, si hoy el que garantiza que sobrevivan, que se sustenten los medios económicamente es el Estado, bueno, por eso la idea de generar una ley de pauta que determine qué es una pauta, cuál es el criterio sobre el que se contrata y además a quién se les otorga, y que sea aquellas empresas, activas, asociaciones civiles, como sea que tenga el formato ese medio de comunicación, que contrate trabajadores o trabajadoras. Ese sería uno de los formatos básicos en el que estamos trabajando para tratar de garantizar que esos recursos que el Estado gasta en publicidad generen trabajo digno. No sé si se entiende. Y me parece que La Pampa es una provincia que está en condiciones de hacerlo por su, como siempre, muy pocos habitantes, un Estado muy fuerte, un gobierno que administra prácticamente todos los resortes de la economía. Y yo creo que si nosotros transmitimos bien lo que nos pasa y lo que queremos hacer, no va a tener más remedio que tratarlo. Acá tenemos un gente político que también ha estado en la Cámara de Diputados. A mí me parece que el ámbito es ese, la Cámara de Diputados, que sancione una ley como el Estatuto del Periodista Profesional dura en La Pampa, exactamente igual si no queremos cambiarla para evitar perder derechos. Y en ese marco también un registro de trabajadores, un registro de medios o de empresas periodísticas, y vincularlo con la pauta. Digamos, tener una matrícula como trabajador de prensa reconocido. Yo pensaba que el sindicato era la organización de base que debería administrarlo, por ahí, con la Secretaría de Trabajo o con algún otro organismo que los que generen la ley, los diputados o el Estado crean más conveniente, y administrar tanto el registro, la matrícula, digamos, de periodistas, que se sepa quiénes son los trabajadores de prensa de La Pampa, y cuáles son los medios y a los que va la pauta. Y bueno, a mis colegas es a los que más les cuesta entender el tema, pero incluso lo hemos traído aquí a la universidad y ha prosperado la posibilidad de que lo evalúen en la cátedra, no en la cátedra, en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y bueno, acá tenemos al compañero secretario general del sindicato, Milton Fernández, que ha venido también.
Y ojalá que la provincia pudiera caminar en ese sentido, porque transparentar la pauta significaría que hoy en una publicidad que se publica en un diario diga gestión Sergio Silioti, porque la campaña ya terminó. Es una desventaja para todo el resto de los dirigentes políticos que aparezca el nombre de Silioti en una publicidad, por ejemplo, de una inauguración de un barrio de viviendas. Basta que diga gobierno de la Pampa. Todos sabemos quién es el gobernador, y cuando venga la próxima campaña volveremos a poner los nombres en las pancartas y demás. Pero son pequeños datos de que se puede hacer. Yo creo que serviría para hacer un periodismo más republicano, un periodismo más heterogéneo y también más comprometido con la esencia misma de la profesión. Así que bueno, esto no lo hemos dicho mucho, poca gente lo sabe, pero nosotros estamos trabajando en la posibilidad de llevarle al poder político de La Pampa la posibilidad de instalar un nuevo paradigma que contemple nuestro ejercicio profesional y garantice que yo ya estoy más cerca de la jubilación, pero que un trabajador de prensa o una trabajadora de prensa pueda mantener una familia con lo que hace. Y no que tenga que venderse, entre comillas, para... Bueno, y del mismo modo también creo que algún día debería contemplarse que el periodismo es una profesión como las demás. Si yo contrato un contador cuando tengo que hacer un balance, contrato un abogado cuando tengo que hacer una demanda, voy al médico cuando estoy enfermo, ¿por qué cuando tengo que escribir un comunicado lo escribo yo? ¿Por qué no? Como periodista, si soy una organización intermedia, un sindicato, una empresa, aprender a contratar trabajadores especializados cuando quiero comunicar, porque si no nosotros no tenemos trabajo, los medios cada vez se hacen con menos trabajadores y trabajadores de prensa. Nuestra tarea es una tarea profesional especializada que requiere formación, que requiere saber y experiencia. Por lo tanto, la sociedad debería comenzar a vernos como profesionales de algo que solo podemos hacer nosotros o que sabemos hacer. Entonces, tengo un sindicato y tengo que comunicar algo, contrato un periodista que me lo escriba. Como contrato un abogado, como contrato un contador. Así que bueno, son cosas que se nos ocurren en la desesperación que tenemos. Che, yo quiero decirles algo, estuve leyendo no, pero yo voy a decir que leí todas las revistas, era mucha cantidad de material. Pero lo que observé hojeando las revistas, más allá de que obviamente era como una rememoración absoluta, claro, porque uno había estado allí. Y a todas esas personas que escribían ahí, la conocían, ya estaban en las manifestaciones. Bueno, en esa época uno estaba bastante en la calle. Pero lo que se puede leer es que hay un compromiso político claro, que no es partidario, sino que abreva en distintas vertientes. Por ejemplo, gente que escribe que son conocidos militantes del socialismo, gente que proviene de los sindicatos, por ejemplo, esta agrupación Agustín Tosco, la compañera de allá de General Pico, que firma varias notas, el movimiento de Boyer, ¿no? ¿Viste en esa época? Que era muy activo, ahí hay fotos donde están con los bombos y los tambores, bueno, pero que eran de extracción de izquierdas ellos, de diversas izquierdas, pero había estudiantes que a su vez eran compañeros que sabíamos que pertenecían a distintos agrupamientos de izquierda, ¿cierto? Del Partido Comunista, del PTP, qué sé yo, a algunos independientes. Quiero decir que, digo, para que tratar de comprender el fenómeno, a lo que vos te referís, Flavio, el tema es no hacer no esmirriar la política convirtiéndola solamente en propaganda de un partido que tiene el poder, pero no despolitizarla, sino llevar adelante políticas pluralistas, ¿no? En donde haya, ante una causa que se considera justa, una dignidad colectiva, a actuar también de manera colectiva. Y veía también, y me recordaba, leyendo el diario, mirando las fotos, también había sectores del peronismo que acompañaron este movimiento, que estaban indignados, en el caso de Tierno, estaban indignados con la prepotencia
la prepotencia de ese jefe circunstancial. Y finalmente, eso por un lado, que me parecía importante decirlo, porque si no pareciera, uno puede llegar a entender que tenés que ser apolítico, ¿cierto? Porque ese debate siempre en los sindicatos lo llevábamos también. Bueno, tenía que ser alguien que reproduce en el seno del sindicato, porque aparte eso es reaccionario. Es todo lo contrario de la que la izquierda revolucionaria, Lenin, me estoy acordando. Es decir, un cuadro político es aquel que se gana la voluntad en el seno del pueblo. Por lo tanto, tiene que llevar adelante políticas amplias. No puede ser una correa de transmisión de lo que le dijo el partido. Los partidos de izquierda también tienen esas costumbres, en muchos casos. Y eso es una cosa muy negativa para los movimientos. Ahora, yo creo que la característica que tuvo, que el Lumbre tuvo mucho que ver con el movimiento antitierno, y que el movimiento antitierno se nutrió de Lumbre. Fue un fenómeno colectivo y de ida y vuelta muy intenso, muy rico. Lo que quiero decir es que tenemos que reivindicar que tuvimos un triunfo por primera vez. Pequeño, poco durable, pero muy bueno. Quisiera preguntarle algo a Juan. Y yo si no podía hablar, pero no sé. Bueno, Juan, si no quería hablar, no. No, Bueno, no. Era para que refrescara un poco sobre aquellos días del juicio, que además fue un juicio largo y tuvo características de una epopeya periodística y política significativa, al punto que, bueno, sentó jurisprudencia, como él dijo. Creo que eso fue muy saludable para la política, más allá de que él vuelve y vuelve y vuelve por los resortes de los vaivenes políticos. La verdad que, bueno, Tierno nos puso en un lugar que no queríamos estar, que es ser noticia. Sí, me acuerdo que el día que me enteré del juicio, me estaban llamando para una conferencia en el Banco de la Pampa, que estaba Tierno. En el mismo momento que me enteré, me estaban diciendo, así que no fui a esa conferencia de prensa. Y para nosotros fue difícil, si les contamos, nos vino la carta documento sobre el tema del enriquecimiento que había tenido Tierno, su declaración jurada, que nos llegó de una fuente de otro periodista, y también después investigamos la compra que él había hecho de un campo que era vecino de un productor que se había endeudado, o sea, un productor que se había endeudado trabajando, y era vecino de Tierno, recibió ofertas para salvar su deuda, le fueron rechazadas en su momento. Tierno ya pisaba en el banco, Tierno conocía a los asesores legales, le rechazaron muchas ofertas y finalmente se lo compró más barato, y si uno le vende al que vive al lado, le pide más plata, o sea, pasa a cualquiera. Si uno quiere comprar el terreno al lado, le va a salir más caro que a cualquiera. Y era obviamente encargado de la cartera de Moroso. Tierno había sido en los días de diciembre, había entrado a una reunión donde estaba Lucio de Cornell y había otro grupo, a tomar, a registrar con un escribano quienes estaban presentes en esa ronda y habían hablado en contra del gobierno. Ese era el nivel de autoritarismo que tenía y que tenía mandato político, obviamente, de Marín. Y en el juicio buscamos un abogado, que nos avisó el día antes del juicio que teníamos el juicio oral, que teníamos ya el juicio oral. Nos habían mandado cartas, él dijo que no nos había podido buscar, ese abogado no nos había podido buscar. Y obviamente nosotros ese día le dijimos que dejaba de ser nuestro abogado y tuvimos que salir el día anterior a buscar otro abogado. Obviamente esa audiencia se suspendió y logramos más tiempo que
conseguimos que Miguel Palazani, que hiciera un trabajo brillante, nos defendiera. Nos apoyó gente de FATPREN, Damián Loretti, que es un abogado especializado en libertad de expresión, fue director de la carrera de periodismo y de la Facultad de Ciencias Sociales, trabajó vicedecano, o decano, casi me llegó a decano, sí, también, y después trabajó también en la ley de medios, y bueno, nos sometieron a declaración indagatoria, o sea, el juicio oral. Nosotros logramos demostrar que todo lo que se publicó en esas notas fue verdadero. La parte más oprobiosa del juicio fue cuando él pidió que declarara el vecino, que era Sánchez, que estaba enfermo de cáncer y declaró en el hospital. En realidad era un testigo nuestro, y nosotros desistimos de utilizarlo como testigo. Estaba en situación terminal, con un cáncer en el hospital. Cuando nosotros desistimos de su testimonio, Tierno le pidió a la jueza un careo con él. Y tuvimos que ir al hospital, yo ya lo conté esto, a la habitación de una persona agonizante, con la jueza y los secretarios, nosotros como imputados y nuestros abogados, a que hicieron un careo con Gustavo, que le había hecho la entrevista, cuando nosotros habíamos decidido que aunque nos beneficiaba mucho el testimonio, no era humano. Y eso fue la demostración de quién era este personaje, para mí por lo menos. Yo me recuerdo ese día como uno de los días más feos que pasé, ¿no? Porque el hombre después falleció. Sí, sí. Pero bueno, logramos demostrar que lo que se decía en las declaraciones juradas, que él se había enriquecido, que él había después el testimonio, que todo era verdad. Después Juan Carlos descubrió, comillas, me trajo las notas sobre su incidente de golpiza contra su novia y también recabó los testimonios de la ex esposa golpeada y de eso no mandó nunca una carta, nunca, ni aunque estaba vestido de Rambo, ni que le decíamos golpeador, ni que decíamos que el 7 de noviembre de 1984 a tal hora su novia fue golpeada, que apareció con quemadura de cigarrillo, que la internaron en tal habitación del Sanatorio de Santa Rosa, jamás mandó carta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad que es un placer, chavos. Y también creo que es muy acertada esta ida y vuelta con el 2001 y ahora, porque coincido plenamente que es un momento de quiebre cualquiera de los dos. Dos cuestiones que quería comentar, porque ellos están cerrando, ¿no? Primero, con respecto a esto que estabas comentando de la situación de ustedes como periodistas, todo el sector, la verdad es que lo sigo de cerca porque es algo que me interesa, sé las condiciones desastrosas, porque es una vergüenza lo que pasa. Ahora incluso estaban de paro, creo, hoy los del sector radial, ¿no? Sí. Aparte. Sí, sí. Esto que estaban comentando de lo que ustedes como sindicato están organizando y esta propuesta que van a llevar, yo mirándolo desde afuera, también desde otro sector, docentes, creo que el lado positivo que ustedes tienen como periodistas es que el sindicato no es afín al gobierno, cosa que no pasa, por ejemplo, con los docentes de La Pampa, que bueno, ahora también estamos con una situación súper compleja y no contamos con el sindicato. Entonces, yo creo sí también que las áreas colectivas, como docentes también nos estamos organizando y pensaba ustedes esto que dicen que no es muy conocido lo que están haciendo, que no lo están diciendo, pero lo están construyendo. Digo, si no sería interesante también abrirlo, ampliarlo. Digo, acá en la facultad tenemos una carrera que uno piensa a futuro y digo, no sé dónde van a trabajar estos pibes que se están formando, en qué condiciones y demás, y si no sería interesante también
involucrarlos en esto. O sea, es cierto que si a los docentes nos cuesta mucho ser escuchados y hay un ninguneo muy importante de todos los sectores sociales, pero ustedes también, pero porque son menos, ¿no? Es como están invisibilizados, es un trabajo súper importante, pero hay una cuestión, es como en todo, ¿no? Si lo para camioneros, si paran los camiones, te paran el país, si paran ustedes nos pasa mucho, si paramos nosotros tenemos a los padres que se quejan. Es como, digo, yo mirándolo desde afuera y respetando profundamente las decisiones también que habrán tomado con mucho criterio, me parece que sí sería interesante como antes de que hagan esa presentación, que ustedes tengan el apoyo de todos, o sea, desde la universidad siempre un respaldo que si uno lo construye es útil, después sin duda con colegas, porque también aparte de toda esta situación que ustedes contaron, es esto, o sea, hoy el periodismo, la posverdad, la no sé qué, también es muy difícil, el mundo de la virtualidad creo que complejiza muchísimo la situación. Y después, no sé si hay tiempo para comentarlo, volviendo al lumbre específicamente, justamente ustedes lo que hicieron en ese momento es inventar, es crear un nuevo modo, también estaba el fijón, era otro momento, pero yo creo que también pensando en esto, en los jóvenes, en los que van a tener que pelearla, también en este contexto, es interesante que ustedes también cuenten cuál era la cosa, lo que nosotros llamamos en letras la cocina de la escritura, cómo se organizaban, cómo distribuían. Digo, en el caso de, recién comentaba él, de lo que pasaba en Winifreda, súper interesante la anécdota, era porque era todo muy a pulmón. Yo me acuerdo que yo la llevaba a Catriló, mi papá vendía diarios y él se encargaba ahí de todo lo que vendía lumbre y tenía sus compradores. Justo una de las, el lumbre que abrí recién había una nota de Pablo Reyes sobre la saitera, que jugaba con el nombre de Lágrimas del Sol, Lágrimas de no sé. Bueno, esta cuestión de la organización a pulmón que ustedes hacían también, pensando que hoy también es algo que hay que construir de otro modo, sin duda, con otras plataformas, pero que creo que puede ser muy enriquecedor para quienes escuchen y estén iniciándose también. Yo voy a dejar el Vasco para que diga eso. Ir cerrando. Estaba trabajando y no docentes esperando para cerrar porque es su horario de... Bueno, yo lo que quería decir era que hay una amiga nuestra, Jimena, que para que vean cómo hacíamos las cosas en el segundo número de lumbre, salió el primero, fue un boom, en el segundo, Jimena todavía era una chiquita muy joven, pero era dibujante, y le pedimos que hiciera la tapa.